¿Qué tal? Isabel Díaz Ayuso ha celebrado el Día del Padre. La Comunidad de Madrid ha editado un vídeo precioso y emocionante que vamos a mostrarles. Como padre y como hombre, gracias. Gracias por el reconocimiento sin complejos. Vivimos en una sociedad en la que la izquierda ha convertido el hecho de ser hombre en algo dudoso, como ser mujer. Dependiendo de cómo te percibas cada día, puedes ser hombre, mujer o cabra. Vivimos en una sociedad donde ser hombre es sospechoso y casi criminal. La pérdida de la masculinidad es uno de los grandes problemas actuales. Se trata de hacer crecer individuos desde la escuela sin identidad, llenos de dudas, que no sepan qué son, que fluyan según les dé el viento cada mañana, a capricho, sin principios ni fortalezas. Es decir, lo que la izquierda y el comunismo siempre ha hecho, deshumanizar, desindividualizar para manipular a todos, convertirnos en colectivos además. El odio al hombre es un negocio del que viven numerosas asociaciones, chiringuitos, abogados, trabajadores sociales y periodistas que se forran en tertulias televisivas y conferencias diciendo auténticas barbaridades cargadas de odio y alimentadas sobre todo de obsesiones y complejos personales. La izquierda fracasó con la lucha de clases y ahora la ha sustituido, entre otras, por la lucha de sexos. El asesinato de mujeres es un problema grave que avergüenza a cualquier sociedad, pero que haya cada año 50 o 60 descerebrados que maten a su pareja o expareja no justifica castigar con el repudio social y una legislación discriminatoria e inconstitucional, como dijo Guerra, a 23 millones de hombres en España. La izquierda rancia ha convertido el feminismo en algo antipático y odioso. La ideología de género y el transgenerismo solo busca clientes crónicos y asegurados para las grandes corporaciones que se dedican a la hormonación y las cirugías. Un negociazo multimillonario de por vida para que unos cuantos vivan muy bien a costa del sufrimiento íntimo y personal de otros. Cuanto antes además empiecen, mucho mejor. Cuanto más jovencitos, más negocio. De paso, abandonan a quienes de verdad, por disforia de género, necesitan ayuda, y una ayuda de años, que debe ser menos rentable, porque ahora tiene que ser todo inmediato. Si uno no sabe qué es, empezando por lo más básico y evidente, el sexo, ¿cómo va a saber nada más a partir de ahí? Será un ser fácilmente manipulable, aparte de un gran negocio. Los cambios de sexo se han multiplicado por 400 en España desde la entrada en vigor de la ley trans hace un año. En muchos casos son fraudes evidentes de sinvergüenzas y en muchos casos fraudes evidentes de hombres desesperados que de forma absolutamente legal están encontrando una vía para poder ver a sus hijos o escapar de aluviones de denuncias archivadas y falsas de exparejas de mujeres enloquecidas. Esto es una realidad, tanto como los abominables 50 o 60 asesinatos machistas de cada año, que por cierto van a más gracias a esa inútil ley de violencia de género y a la demagogia barata de la izquierda comprada por cierta derecha cobarde. La izquierda fracasada del socialismo y el comunismo intenta cambiar nuestra sociedad por la puerta de atrás. No se trata de hacerla evolucionar con los tiempos, se trata de destruirla. Derribar es lo primero, lo que hizo siempre el comunismo, es lo que hace aquí en España este gobierno de Pedro Sánchez, erigido en el líder de la ultraizquierda más reaccionaria y casposa de Europa. Destruir para construir un nuevo orden basado en la ingeniería social adaptada a los cánones woke de este siglo XXI, exportados y disfrazados desde las universidades pijoprogres de niños ricos de los Estados Unidos. Para la izquierda, atacar desde dentro las instituciones básicas de una sociedad es esencial. Y si se resisten, pues ir minándolas poco a poco. Por ejemplo, el ejército, ver cantar, por llamarlo así, a un teniente coronel del ejército, en un acto del Ministerio de Defensa ha producido vergüenza ajena, y no solo por lo que desafinaba. ¿Qué habrán pensado sus subordinados? Miren, el ejército es lo que es y está para lo que está, y no es una ONG. Yo me pregunto retóricamente, si nos invaden los rusos un día, ahora que se habla de una guerra en Europa, ¿quién irá al frente mayoritariamente a luchar y a defender a nuestro país, como han hecho los ucranianos? ¿Quién pondría a los muertos? ¿Quién los está poniendo en Ucrania? ¿Los hombres o en su mayoría o las mujeres? ¿Por qué? ¿No hay igualdad? Si nos invaden los rusos y movilizan reservistas, como ya están pensando países como Alemania, ¿quién irá a combatirles? ¿Irán hombres o mujeres? ¿O depende de cómo se sienta cada uno ese día? ¿Quién irá a pelear contra esas bestias de los mercenarios Wagner? ¿Los que se disfrazan de militares o policías en el desfile del orgullo? ¿El señor que se siente cabra? ¿O esos que vemos que se sienten bebé y van con el chupete por la vida?
Occidente se cae a trozos. El mal está venciendo y la pérdida de un sentido sano de la masculinidad, entre otras cosas, es uno de los grandes problemas, con la complacencia además de los complejos de la derecha. A Ayuso le cayó la del pulpo por recordar el pasado 8 de marzo que el 97% de los soldados muertos en combate en el mundo son hombres, que la mayoría de víctimas de suicidios, accidentes laborales o tráfico o adicciones son hombres, y que por algo será, y que habrá que hacer algo y ocuparse de eso también, y que el 80% de las personas asesinadas en España son hombres. Y se preguntó que cuándo era el Día del Hombre, claro. Esto no es, como manipula la izquierda, negar los asesinatos machistas, es simplemente poner las cosas en su sitio. A millones de mujeres les horroriza pensar que sus hijos van a crecer en una sociedad donde les acomplejarán desde pequeños por ser hombres, para ver si termina haciéndose mujer o fluido y sigue el negocio. Reivindicar al hombre y la masculinidad y seguir luchando por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos es absolutamente compatible. Solo la izquierda, que vive del odio, de la lucha, del enfrentamiento, de fracturarnos, es la única que no quiere. Miren, San José es la referencia de este Día del Padre. San José, del que se decía, era el hombre del servicio en silencio, como tantos millones de padres. Así que feliz Día del Padre a todos y por tantos y tantos millones de hombres buenos y padres que se entregan con amor a sus mujeres e hijos. Bienvenidos a la Antorcha. Bueno, y hoy en la Antorcha con Fran Carrillo y Benjamín López. Fran, Benjamín, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Vicente. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, felicidades a los que sean padres y a los que no, pues también. El Día del Padre, 19 de marzo, referencia, decíamos, de San José. Y la Comunidad de Madrid y Ayuso, pues sin complejos, ha editado y colgado esta mañana a primera hora este vídeo, difundido por las redes, además, también de la Comunidad de Madrid, felicitando a los padres. ¿Tú qué me enseñaste a montar en bici? Por ser el fan número 1 en todos mis partidos. Que de tu mano di mis primeros pasos. Te quiero, papá. Papá, ¿tú qué has celebrado mis buenas notas? Que me ayudas con los deberes aunque llegues tarde del trabajo. Que de tu brazo me llevaste orgullosa al altar. Que me llevaste a conocer el mar. Papá, tú que cuidas de mis hijos. Que siempre estás al otro lado del teléfono cuando no te lo dejas en casa. Muchas gracias, papá. Gracias por estar siempre. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Feliz Día del Padre. Te quiero, padre. Bueno, llama la atención, parece que esto debería ser, Benjamín, una cosa absolutamente normal, incluso habrá quien no le guste esta fiesta del Día del Padre, pero quizá incluso en estos días pues cobra un poco más de sentido, ¿no? Porque en estos días, en esta sociedad en la que vivimos, decía yo hace un momento, ¿no? En la que los hombres prácticamente somos ya sospechosos por el hecho de nacer hombres, se agradece, tú que eres padre, Benja, también que alguien se acuerde de nosotros y nos felicite desde unas instituciones. Sí, yo que soy padre y que soy hijo y tengo padre. Exacto. También, ¿no? A ver, primero un pequeño reproche también a la Comunidad de Madrid, que es que podía haber declarado este día festivo dentro de los días que pueden elegir, precisamente para darle la notoriedad que le quieren quitar, ¿no? Y creo que hubiera estado muy bien declarar este día festivo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ya que a escala nacional pues no se ha querido hacer. Sí, no hubiera estado de más. Por lo demás es que es verdad, yo cuando escucho criminalizar al hombre, digo, hombre, como el título de la película, ¿no? Algunos hombres buenos. Quiero decir, algunos habrá buenos, ¿no? En concreto, todas estas señoras que criminalizan a los hombres tendrán padres, ¿no? Y supongo que tendrán buen concepto de su padre. O sea que ya vamos reduciendo el número de los hombres que son malos. Supongo que sus padres, no, multiplicados. Si hay 3 millones de mujeres que criminalizan a los hombres, tendrán 3 millones de padres que se escaparán de esa criminalización, o no lo sé, ¿no? Ya, porque ya no sé nada. Pero bueno, que es absurdo, es ridículo, ¿no? Esto de condenar permanentemente al hombre, esconder casi el Día del Padre, parece como que nacemos ya con el pecado original este de ser hombres, ¿no? Y que, bueno, somos todos violadores, agresores en potencia, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, a mi padre y a otros muchos hombres que he conocido en la vida, independientemente de que sean padres o primos o hermanos o amigos,
es que les considero, les tengo en la más alta estima, ¿no? Como personas pues, que no violan a nadie, no pegan a nadie, tratan bien a las mujeres y a su prójimo en general, al resto de sus congéneres. Y bueno, yo no sé esta criminalización del hombre de verdad a dónde va a llegar. Pero precisamente para darle la notoriedad que creo que este día debería tener en reivindicación, no hubiera estado mal que hubiera sido festivo. Vamos a escuchar, te voy a preguntar, Fran, pero claro, hace unos días se montó el lío también con Ayuso porque en pleno 8M, en el acto institucional del 8M, Ayuso dijo esto sobre los hombres. O según el INE, la cifra de suicidios, que en hombres es 3 veces superior a la de las mujeres. Según la Dirección General de Tráfico, el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico en 2023 fueron hombres. Según las estadísticas, 3 de cada 4 personas atendidas en España en los centros de atención a adicciones son hombres. El 97% de los soldados víctimas de guerra lo son. El 93% de las víctimas de accidentes laborales también son hombres. Y el 80% de las víctimas asesinadas también lo son. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas. ¿Cuándo es el Día del Hombre? Se pregunta Fran. Ayuso. De nuevo los datos destrozando el relato que la izquierda, que esta izquierda despótica y letrada crea, ¿no? Debatimos actualmente asuntos que hace unos años eran impensables que estuvieran en el debate público, pero que esta izquierda ha logrado colocar a base de dividir, porque a diferencia de la izquierda de antaño, que basaba todas sus luchas y sus cuitas en la diferencia de clases o en el terreno económico, ahora lo basa en las causitas divisorias, en las causitas fragmentarias, en dividir entre hombres y mujeres, entre heterosexuales y homosexuales, entre ecologistas o desarrollistas, entre todo lo que la filosofía woke está imponiendo para dividir a la sociedad. Y ahí es cuando hacen negocio, y en vez de tener ciudadanos, pues tienen clientes, y en vez de tener votantes, pues tienen ovejas amansadas que sirven ese ejemplo. El Día del Padre, como el Día de la Madre, son 2 días a celebrar porque conforman algo todavía mayor que se llama familia, que es el núcleo por excelencia que ha mantenido todavía los cimientos morales de mucha gente en España, ya no solo en la pandemia, sino en estos años de desgobierno y también de deslocalización conceptual y moral. Y eso es lo que hay que reivindicar. Sin embargo, la izquierda, el Día del Padre, en vez de reivindicar a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, todos los que han sido padres en su familia, se dedican a sacar a la luz los datos de violadores, de abusadores, de maltratadores. Luego se quejan de que haya casi un 50% de hombres en España que no se sienten representados y que se sienten perseguidos por un gobierno absolutamente hembrista. No ya que quiera la igualdad, sino hembrista. Bueno, pues eso es lo que tenemos. La mejor forma de destrozar el relato de esta izquierda iletrada y despótica son con los datos que acaba de mostrar Ayuso, ¿no? Claro, decimos, Benja, 50 o 60 asesinatos, 70 al año. Las cosas, además, este tipo de asesinatos machistas, pues no mejoran con la ley de violencia de género, no mejoran con las recetas actuales. Pero claro, condenar por 50 o 60 o 70 descerebrados a 23 millones de hombres en España es algo sumamente injusto, esa especie de reproche social constante, ¿no? E incluso una legislación. Recordamos te acordarás de Guerra, que dijo aquello. Hablé con el presidente del Constitucional cuando me pasaron la ley de violencia de género y dije, esto es inconstitucional. Y él me dijo, sí. Y luego al cabo de un tiempo lo aprobaron y dijeron, es que teníamos muchas presiones políticas, ¿no? Claro, los datos no se justifica, ¿no?, ese ataque constante de la izquierda al hombre, ¿no?, esa especie de victimización constante de la mujer. Por supuesto que no sé. Esas brechas de género que siempre se utilizan para hablar de las mujeres respecto a los hombres, existen también en otros ámbitos, como destacaba Isabel Díaz Ayuso, de las mujeres respecto, o sea, de los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Hay aspectos en los que salimos claramente perjudicados estadísticamente y no por eso culpamos a las mujeres de nuestros males. Tendrán otras raíces, otras motivaciones. Habrá que intentar, además, ponerles coto. Por ejemplo, uno que no mencionaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que para mí es muy preocupante, que es el tema del suicidio, ¿no? Hay 7 de cada 10 suicidios, 7 son hombres, 3 son mujeres. Eso tendrá alguna explicación. La primera causa de muerte en España, ¿eh? La primera causa de muerte en España
es el suicidio. Nadie quiere entrar ahí. ¿Por qué 7 de cada 10 suicidios son hombres, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental de los varones? Nadie se nos ocurre, a mí pues desde luego no, culpar a las mujeres de que los hombres se suiciden más, ¿no? Esta especie de culpabilización del hombre por todo lo malo que le pueda suceder a la mujer, por todos los inconvenientes sociales, que cada vez son menos, gracias a Dios, que tienen las mujeres. Prácticamente creo que han desaparecido ya, ¿no? Todas esas cuestiones discriminatorias. Pero bueno, en todo caso, si queda alguna, echarle siempre la culpa al hombre de lo que sucede me parece verdaderamente injusto, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una persecución ahora mismo política, es verdad que se castiga al hombre más que a la mujer en esa ley de violencia de género, sin duda alguna, que esto es de dudosísima constitucionalidad, pero bueno, estamos en esa historia y desde luego lo que no hay que hacer es dejar de denunciarlo, ¿no? Parece que además si denuncias que existen ciertas discriminaciones hacia el hombre, legales incluso y bendecidas por el sistema, pues lo que eres vas en contra de las mujeres, y no se trata de eso, ¿no? Es que al final yo creo que la maldad o la bondad no dependen del sexo. No se es mejor o peor por ser hombre o mujer, sino es una cuestión individual, ¿no? De cada individuo. Pues hay hombres buenísimos y hombres malísimos y viceversa. Pero nos han querido convencer de que las mujeres no mienten, por ejemplo, ¿no? Las mujeres no mienten. Si hay una denuncia de malos tratos, es verdad porque viene de una mujer. Si una señora denuncia a un hombre por violación, es verdad, hay que creerla. Yo sí te creo, hermana, hay que creerla. Y llevarla incluso a un tribunal a que demuestre que ese individuo la ha violado, es prácticamente una agresión hacia la mujer. Eso es lo que nos están tratando de convencer, ¿no? Entonces el Estado de Derecho salta por los aires, la desigualdad se consagra, etcétera, etcétera. Ni siquiera eso, Benjamín, porque cuando las agredidas son mujeres del ámbito político de la derecha, ahí no hay solidaridad femenina por parte de las impulsoras de este movimiento absurdo que dicen representar a la mujer y que solo se representan a ellas mismas para hacer negocio y clientela. Cuando las atacadas o las asesinadas, como por ejemplo se vio con el ataque del grupo terrorista Hamas al núcleo poblacional de Israel, ahí nadie dijo nada y había niñas y mujeres asesinadas, y la izquierda española y europea, pero la española, que es todavía más sectaria y más iletrada, como digo, no dijo absolutamente nada. Cuando las agredidas son personas que no están vinculadas a ese mundo del arte, de la cultura y de la intelectualidad, y lo pongo entre comillas, de la izquierda, no dicen nada. Es decir, no defienden a la mujer, no representan a la mujer y, por supuesto, no representan todo lo que dicen ser. Si hay algo contrario a los derechos de la mujer hoy, es el feminismo, porque no es el feminismo de antaño, de las que sí defendieron la mujer en cuanto a igualdad de derechos. Si hoy representa todo lo contrario a eso, es el feminismo de las Montero, la del PSOE y la de Podemos, la de Begoña Gómez, bueno, todo lo que ha sido la izquierda en este país. Por eso hay que desmontarlo cada día, porque es una mentira, pero de esa mentira viven y viven muy bien. Ajá, os pregunto sobre otra cuestión y yo no sé si tiene o no que ver, porque Fran me decía, Benja, que este vídeo que vas a ver él lo ha visto y que me comentas, Fran, si es así o no, pero que forma parte de alguna forma de ese desmontaje también de las instituciones. Observen, era el 11º premio de defensa, Soldado Idoia, y al final del acto se producía esto. To dream the impossible dream, to fight the unbearable foe, to bear the unbearable sorrow, to ride with the breath that no go, to right the unreadable wrong. Bueno, sin entrar en las capacidades como cantante de este teniente coronel, yo os pregunto, no sé, esto es lo más adecuado, ¿qué pensarán sus subordinados? Fran, venga, empieza tú. Yo creía que el ámbito castrense era el único a salvo de las garras de este gobierno, pero acabamos de ver que no hay institución que este gobierno no degrade. Este señor, pues hay programas muy, digamos, pertinentes para que él demuestre sus habilidades, Got Talent, tú sí que vales, pero, hombre, degradar así a una institución por intentar hacer la gracia y quedar bien
con la ministra de Defensa, con este gobierno, o porque le ha tocado, yo creo que hay que tener un respeto al ámbito al que pertenece, un ámbito también a su propio rango, a los que antes personas como él vistieron ese uniforme y también al país al que representa. Y bueno, vuelvo a decir lo que he dicho antes, no hay institución que este gobierno no degrade, no rebaje y no pudra por su inmoralidad y por esa filosofía ahora de la gracieta y de lo woke, ¿no? Venga, ¿qué te ha parecido? No, antes me preguntabas antes de empezar el programa si había visto el vídeo, que efectivamente lo había visto, pero os puedo asegurar que pensaba que era un fake el vídeo. O sea, ahora mismo me estoy enterando, porque había leído un comentario. Es un fake. Al final del acto había leído, yo también lo pensé. Esa entrega de premios, hay una voz que está allí, la ministra de Defensa, y Margarita Robles, está la comandante del Ejército del Aire que ha recibido ese premio, y está el resto de autoridades, y dice, y a continuación el teniente coronel González nos va a cantar una canción, y nos canta esta canción que es del Hombre de la Mancha, ¿no? Del musical El Hombre de la Mancha. Sí. Te aseguro que eso ha ocurrido de verdad, y en el Ministerio de Defensa. Y ese señor es un teniente coronel. Pensaba que era un videomontaje, ¿eh? Lo había leído en Twitter que era un videomontaje y lo había dado por bueno, y ahora descubro que no. Entonces estoy todavía, no he podido asimilarlo como un hecho real que haya sucedido, ¿no? A ver, esto en la mili de mis tiempos te arrestaban por llevar la gorra mal puesta, ¿sabes? Este señor se merece calabozo durante un año, ¿sabes? Claro, no porque cante bien. Si hay programas para eso. Si hay programas, hay buenos programas para que demuestre sus habilidades, digamos, melódicas o musicales. Pero sobre todo... a ver, lo que pasa, Vicente... Claro. Sí, es que, vamos a ver, es que... lleva un uniforme. Por respeto al uniforme que como él lo ha vestido durante muchos años. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hemos visto auténticos shows circenses en el Congreso de los Diputados. Exacto. Estamos viendo permanentes, convertir la política y las instituciones en un show permanente, ¿no? Gente que saca unas esposas, otro que saca una impresora, otra que da de mamar a su hijo en el escaño, otro que va en chanclas al Congreso o al Parlamento regional de turno. Entonces es una falta absoluta de decoro que yo creo que invade ya todos los ámbitos de la sociedad, y no se trata de ser muy carca o muy clásico, se trata de pedir un mínimo de decoro institucional, ¿no? Pero claro, esto si se pierde desde el Parlamento, pues en un acto, diríamos, más informal o menor, pues suceder esto o cualquier otra cosa. Forma parte de un plan, es decir, el plan de esta izquierda, porque quienes, digamos, han usurpado esa falta de decoro en las instituciones ha sido la izquierda, forma parte de un plan que es rebajar el protagonismo de las instituciones, rebajar el papel que tienen ciertos estamentos, ciertos organismos, ciertos ámbitos, la seriedad que tenía el Congreso como casa de la palabra, o lo militar y el ejército, lo castrense, como elemento de disciplina, de orden, pero también de defensa de la unidad nacional. Todo eso que representa lo que siempre hemos valorado, la izquierda se lo quiere cargar y dejarlo en una cosa residual. Es decir, hay una estrategia detrás para que esos símbolos que nos unían a todos y que representaban ese orden y esa seriedad dejen de serlo. Y empezaron por el Congreso con esos shows mediáticos, con ese circo, y lo han continuado con el resto de instituciones. Y ahora todo es una broma, todo es una chanza y todo es espectáculo al servicio no sabemos muy bien de qué. Sobre todo porque al final el ejército, sobre todo desde la izquierda, es verdad que el ejército hace una labor humanitaria. Yo he sido testigo en lugares muy difíciles del mundo de la magnífica labor que hace el ejército, y concretamente el ejército español en todos esos sitios. Nos tenemos que sentir muy orgullosos por lo que han hecho y cómo se han jugado la vida, ¿no? Pero no es una ONG. Los ejércitos están hechos para hacer la guerra, para preparar la defensa según y José para Bono, hacer la guerra. Según José Bono, sí. Y entonces, que el ejército no estaba para matar, estaba para morir. Esta idea de los tenientes coroneles cantantes es un poco intentar, no sé, tapar una imagen, no sé si avergonzarse de ser ministro de Defensa de un ejército que está para lo que está, Benja. Bueno, esa misma filosofía que comentas está detrás de la famosa UME, ¿no? Creada por Rodríguez Zapatero. Darle ese tinte de ONG, de Cruz Roja o de Protección Civil al ejército, ¿no? Que bueno, que me parece muy loable la labor que hace la UME, pero no es la primera ni la fundamental. Sí, pero no es... Sí, pero no es ni la primera ni la fundamental labor de la UME, que la puede hacer cualquier otro cuerpo, quiero decir, que se dedique a eso, Protección Civil o Cruz Roja o cualquier otro, ¿no? Aquí la labor del ejército es defender la integridad nacional,
las fronteras españolas y las misiones en las que participe España en el extranjero, ¿no? En cualquier conflicto armado o en cualquier misión de la OTAN o de la ONU, ¿no? O sea, quiero decir, está clarísimo. No es apagar incendios, aunque hagan una buena labor, ni socorrer en fuegos como el de Valencia, ¿no? Donde me parece fenomenal que actuaran ya que están, pero que es que no es la primera y fundamental misión del ejército, ¿no? Lo que pasa es que el ejército ya de por sí no le gusta a la izquierda, ¿no? Entonces lo tiene que maquillar. Supongo que a este señor le ascenderán por esa performance que nos ha hecho ahí. Por cierto, 30 segundos relacionado con esto, aunque sea otro tema. Y como estaba ahí la ministra de Defensa, que estos días ha dicho que los ciudadanos en España tenemos que prepararnos para una inminente entrada en la guerra, lo ha dicho textualmente, sí. Que tenemos que prepararnos. En Alemania está movilizando reservistas y pensando otra vez en el servicio militar. Yo lo que quiero primero es preguntar por qué no hay en la parte de la derecha política nadie que salga diciendo que esto es una barbaridad. Segundo, ¿dónde están los mariachis de la izquierda? ¿Dónde están los Bardem? Sobre todo el hermano vividor del apellido, y dónde están los Almodóvar y todo ese club de la ceja y de la cultura que con la guerra de Irak se manifestaron muy alegremente, con la guerra de Siria en la que España ni pinchó ni cortó, se manifestaron también con el no a la guerra, y ahora que el gobierno de España ha dicho que hay que estar preparados y que apoya la entrada en la guerra de la OTAN en el conflicto de Rusia y Ucrania, ahora están calladitos. ¿Por qué? ¿Porque es otro gobierno de signo político ideológico cercano a ellos? ¿Porque ya no es la derecha la que gobierna? ¿Ahora no hay un no a la guerra? ¿Ahora no hay manifestaciones con pancartas? ¿Ahora no se le llama a Sánchez asesino y dictador por apoyar que se entre en la guerra? ¿O ya no se dice que estamos al servicio de Estados Unidos y de la OTAN? Lo digo porque ese ha sido el discurso de la izquierda, de los mariachis, como digo, de los vividores de la subvención y del Estado durante muchos años, cada vez que había un conflicto bélico en el que España no pinchaba ni cortaba. Y ahora que lo apoya institucionalmente, ahora no hay manifestaciones ni declaraciones. Me parece de una hipocresía y de un cinismo alarmante. Oye, hablando de cantar, ha pasado un poco desapercibido, pero este fin de semana que estuvo Pedro Sánchez presentando a Salvadorilla, el acto terminó así, cantando todos la Internacional. ¡Viva los pobres del mundo! En pie los estados sin mar. Alcémonos todos al grito. ¡Viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Armémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Armémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Claro, Benjamín, ver a Salvadorilla, a Pedro Sánchez entonando la Internacional, otros puño en alto, esta canción representa 150 millones de personas asesinadas en el mundo y los millones y millones y millones de personas, torturadas, reprimidas, muertas de hambre. El comunismo en España todavía no ha pasado el filtro, yo creo, de la historia, ¿no? Debidamente. Imagínate cantando el cara al sol en un mitin, no te digo del PP, ¿no? De Vox, o sea, o del PP, me da igual. O sea, es que sería el escándalo, todos los periódicos abrirían con eso, ¿no? Y se montaría, pues, poco menos que un escándalo de dimensiones desconocidas, ¿no? Bueno, aquí se canta la Internacional. Bueno, con total. Por cierto, que son dos himnos preciosos desde el punto de vista musical. Agradezco que lo hayas dejado entero, porque es muy bonito, pero desde luego es completamente anacrónico y lo que simboliza es verdaderamente nefasto, ¿no? Claro, cuando esta gente se llena la boca de hablar de la extrema derecha, del avance de la extrema derecha, el peligro que supone la llegada de la ultraderecha a las instituciones y tal,
y luego saca esto, pues claro, bueno, es que tienen el gobierno a comunistas. Y se ve con naturalidad, ¿no? O sea, comunistas declarados como comunistas. ¿Qué es lo que defienden esos comunistas? ¿Qué es lo que toleran esos comunistas? No sé, bueno, esto es un símbolo de que todavía creo que hay que hacer mucha pedagogía histórica, ¿no? Yo no sé, nadie se le ocurriría exhibir una esvástica y se exhibe con impunidad absoluta la hoz y el martillo, ¿no? Pues bueno. Yo es que no sé si los partidos, por ejemplo, los homólogos socialdemócratas, no sé, los alemanes cantan la Internacional en sus actos todavía, sí, ¿no? Sí, también. Sí, porque, lo decía de Benjamín, no han pasado todavía el filtro. Y eso que el Parlamento Europeo condenó por igual las ideologías nazi y comunistas, por igual. Y la condenó diciendo que eran dos totalitarismos sangrientos, sanguinarios y genocidas. Y sin embargo, no se presentan partidos nazis en las diferentes elecciones en Europa, en España mucho menos, y sin embargo los partidos comunistas no solo se presentan, sino que gobiernan, caso de España, y no pasa absolutamente nada. Claro, yo me pregunto, si algún partido en España o en Europa terminara sus actos, sus mítines, cantando la Giovinezza, la juventud, que era el himno del fascio italiano con el que el partido de Mussolini entre 1924 y 1942 cerraban sus actos y que era el himno oficial del fascismo italiano, aquí se armaría un pitote tremendo y con razón, y habría indignación, pero ¿qué es esto? Y sin embargo, un himno que tendrá toda la musicalidad, la melodía y la preciosidad que queramos, pero que simboliza la miseria, la muerte, el atropello de las libertades, que significa la tortura, que significa la hambruna todavía hoy, que significa la dictadura, la cantan con total impunidad, porque son la internacional del iPhone, son la internacional de los prostíbulos, son la internacional del mangoneo y del saqueo de lo público, porque esta gente que canta eso, los dirigentes, la élite, no hablo de los militantes y de los votantes que en su ingenuidad siguen creyendo en la utopía socialista, hablo de las élites políticas, esos tienen cuentas millonarias en paraísos fiscales, esos que hablan tanto del pueblo, del proletario, del obrero y del pobre, a ese pueblo, a ese proletario y a ese pobre le roban el dinero que se lo llevan a paraísos fiscales. Arriba luego, los pobres del mundo, empieza la internacional. Arriba los pobres del mundo que sirven para mantenerme a mí, mi estatus de vida y mi iPhone. Entonces, esa internacional del iPhone, esa internacional de la mentira, esa internacional del prostíbulo, que es lo que representa el socialismo hoy en día, pues se reúne y con desfachatez toca este himno. Bien, porque no hay ni educación, ni pedagogía, ni conocimiento histórico, ni siquiera de la clase política que debería ejercer de oposición. El señor Illa, hoy publicamos, o lo publica Pelayo Barro en OK Diario, el señor Illa, que por cierto podría explicar esto del caso Koldo. Señor Illa, que ordenó, siendo ministro de Sanidad, y luego le tocó heredar el asunto a Carolina Darias, destruir 3,2 millones de mascarillas fake sin exigir. Además, el reembolso, lo publicamos en OK Diario, vamos a ver la noticia. Proveedor, ¿quién? FCS Select Products, que es precisamente la empresa con la que tenía relaciones comerciales el novio de Ayuso. 4 pelotazos en sanidad ha hecho esta empresa por 217 millones de euros. No vamos a entrar en esto, pero lo dejamos ahí, que es el señor Illa, va a ir de candidato y puede ganar las elecciones catalanas del día 12 de mayo. Este señor le dio 6 millones de euros a una empresa catalana de un amigo suyo que no tenía nada que ver con el tema de la salud y que se dedicaba a cuestiones electrónicas y que facturaba nada en comparación con lo que luego facturó cuando le dio el señor. Y no pasa nada. Bueno, una de esas empresas, además, y vosotros también en Diario estáis publicando muchas cosas estos días, Benja. Por ejemplo, nos acordamos todos de aquella empresa, casi todos en el círculo además de influencia local del PSC, donde estaba Salvadorilla, que tenía su sede social en la casa de unos jubilados, que fuimos allí todos a preguntar y dijeron, yo perdone usted, pero no sé nada de esta empresa, ¿no? Es tremendo. Y este señor es candidato y posible presidente de la Generalitat. Son unos ladrones. Benja. Bueno, es que sobre todo a mí lo que más me asombra es la ausencia absoluta de explicaciones mientras se las exigen, en este caso a Isabel Díaz Ayuso, por lo que haya podido hacer su novio. Que tenía en su ámbito privado, al margen, que encima además, ¿no? Pero claro, pero es que un señor que hace unos negocios que al margen de la Comunidad de Madrid, los que no tienen nada que ver, que se haya demostrado, que se haya el más mínimo indicio, Isabel Díaz Ayuso, pues le exigen la dimisión y le exigen muchas más explicaciones cuando ellos no han dado ninguna, ni de ella.
ni a Armengol, que salió y dijo 3 cosas que no sabía muy bien qué decir, balbuceando en el Congreso, ni el propio Pedro Sánchez sobre su mujer, que es la reina Midas. Todo lo que toca se convierte en oro. Cualquier empresa que se arrimaba a ella, a su máster o la sponsorizaba, crecía de una forma extraordinaria su contratación con el Estado. Es verdaderamente asombroso, ¿no? Pero no dan explicaciones, que es lo mejor de todo, ¿no? Se dedican a contraatacar con estas noticias fabricadas desde el aparato del Estado, ¿no? Contra Isabel Díaz Ayuso, en este caso, ¿no? Es verdaderamente tremendo, ¿no? Menos políticamente correcto, Benjamín. Chorizos, mangantes y ladrones. Es que hay que empezar a hablarles así, es decir, chorizos, mangantes y ladrones, porque es dinero público que han defraudado, han malversado, han saqueado, han amnistiado y siguen en el poder y la gente los vota. Oiga, que son unos chorizos y unos robaperas que le están robando a la gente y no pasa nada. Fran, es luego peor que eso. Vemos a otros países, en Argentina, en Venezuela, nos llevamos las manos a la cabeza que lo están haciendo aquí. Pero no 10 euros ni 20 euros, decenas de cientos de millones de euros. Y cuando nos extraña que salga hoy estos días, y lo ha sacado aquí diario, el patrimonio ingente de José Bono, ¿alguien nos extraña cuando hacía esos viajes a República Dominicana a qué iba? ¿Nos extraña que ha ido 37 veces el Falcon a República Dominicana? ¿O Coldo y Ábalos, que han ido también unas 20 veces a República? ¿A qué van a República Dominicana? ¿A relajarse? ¿A pasar unos días en la playa? Claro. ¿O van a lo que van? Van a depositar lo que han saqueado. Es que eso hay que No, desde luego, pero siendo todo esto escandaloso, al final hablamos de dinero, pero creo que hay otra corrupción de este gobierno que es todavía mucho peor que la económica, que es la corrupción de la que hablábamos al principio, la corrupción institucional, porque ha llegado al punto de que un señor se sienta en el Palacio de la Moncloa comprando su investidura con una ley inconstitucional que perdona, o que borra, mejor dicho, no perdona, borra los delitos de los políticos que le tienen que dar su voto para la investidura. Es que, a partir de ahí, cuando una legislatura comienza con las raíces putrefactas, todo lo que surge de ahí está putrefacto. O sea, la legitimidad de este gobierno está bajo cero, absolutamente. Fíjate, y de ahí para abajo cualquier ciudadano puede sentirse digamos, legitimado para hacer cosas como lo que hizo este individuo, este señor, que no nos parece bien, pero que él dijo, bueno, vamos a ver, estoy en Almendralejo, tengo una excavadora y quiero protestar contra la amnistía, y se fue directo a la sede del PSOE y hizo esto. Claro, fue localizado y detenido, y ahora ¿qué ha dicho su abogado? Pues que él que se quiere acoger a la ley de amnistía también, que las leyes de amnistía no pueden ser con nombres y apellidos para una serie de personas, sino para los supuestos que sean esto, y que como él, que porque solo se amnistía a los que están a favor de la independencia, que él está en contra y que lo amnistíen también. Claro, y yo animo, y lo digo de aquí, animo a más personas a que hagan lo mismo. La ley tiene que ser igual para todos, pero pasa igual con la malversación. Oiga, ¿por qué se le perdona a unos ladrones que han malversado dinero público y sin embargo Hacienda está mirando el euro para las personas honradas que levantan su negocio cada día y que intentan llegar a fin de mes y sin embargo están asfixiados? ¿Por qué hay directrices únicas de la agencia tributaria para perseguir a ciudadanos honrados y sin embargo perdonan a delincuentes? No, es que esto lo que hay que hacer es que vamos a eso, a que la gente prefiera delinquir y acogerse a la amnistía o hacer una insumisión fiscal para protestar contra este saqueo constante del Estado del que viven muchos. Por eso no hay todavía la revolución que debe haber en España, porque hay tantos que viven de ese saqueo, de esa mentira, de ese conchaveo, porque el gobierno los compra. Tiene comprado a medios de comunicación, tiene comprado a gran parte de la sociedad, tiene comprado a sindicatos y a la patronal, tiene comprado a asociaciones y colectivos, tiene comprado a tanta gente que saben que cuando se acabe todo este sistema, ellos se le acaba. Entonces, lo de este señor de Almendralejo, con la ley en la mano, tiene que ser detenido. Pero es significativo de lo que está pasando en España. Claro, echa la ley, echa la trampa. Oiga, usted amnistía a un delincuente, yo he cometido un delito, me acojo a lo mismo. Claro, ¿con qué legitimidad? Vamos a ver, las leyes nadie está llamando a incumplirlas, pero evidentemente, ¿con qué legitimidad moral, después de aprobar esta basura
la amnistía, este gobierno o las instituciones de este Estado pueden decirnos a los demás que cumplamos las leyes. Claro, Benjamín. Pues es que está Hay es que lo que he dicho, cumplirlas, sí, evidentemente, es el mayor caso de corrupción política de la historia democrática de este país, ¿no? O sea, lo que ha hecho Pedro Sánchez en su investidura. Entonces, a partir de ahí, la legitimidad suya está bajo cero y la autoridad moral no existe. No existe para reclamarle nada a ningún ciudadano, ¿no? Pero más allá de eso, lo que veo aquí en Almendralejo, si me permites, es un claro conflicto político en Almendralejo, que en aras de la concordia y la reconciliación de Almendralejo con el resto de España, la convivencia, merecería una ley, ¿sabes? De amnistía. Pues sí, para este señor y pues para sí. todos los que en Almendralejo han actuado en contra de, supuestamente, la convivencia del Estado, pero por la opresión que viven. Eso es lo que yo, si fuera el abogado de este señor, diría en la vista y tal, y luego tendría que salir el señor de Almendralejo y decir lo volveré a hacer. Exacto. Oye, por cierto, y Claro, acabamos. claro. Noticia de esta tarde porque, claro, la ley de amnistía plantea ya seriamente un conflicto. El Partido Popular ha anunciado que el Senado va a plantear por primera vez en nuestra democracia un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía, después del informe de ayer de los letrados del Senado que dicen claramente que, bueno, que es una reforma constitucional encubierta, que ese texto es inconstitucional, y el PP ha anunciado que, con su mayoría, va a plantear un conflicto de competencias con el Congreso y que va a devolver al Congreso directamente el texto. Tendrá el Congreso 30 días para que el Congreso lo retire de su tramitación. ¿Qué os parece? Porque, Benja, es un conflicto muy serio, un choque entre el Congreso y el Senado. Sin duda, es un conflicto muy serio, gordísimo, diría yo, pero creo que es oportuno y pertinente, ¿no? Porque hay que abrir el melón, definitivamente, de este atropello que supone la ley de amnistía, ¿no? No vale la apariencia de legalidad con la que el PSOE está trabajando, ¿no? O sea, la trampa, si no, estás indefenso ante la trampa del Partido Socialista, que, claro, aprovechándose de una mayoría en el Congreso, nos hace colar una ley que es claramente inconstitucional a sabiendas de que es inconstitucional. Eso se llama prevaricar. Prevaricar es que ellos mismos reconocían que era inconstitucional hasta que han necesitado esos 7 votos. Por lo tanto, creo que están prevaricando, ¿no? Pero es que nos hacen el rodillo de esa mayoría para colarnos una ley inconstitucional con la excusa de que, bueno, ya lo dirimirá el Tribunal Constitucional, pero claro, es que tenemos un Tribunal Constitucional que está colonizado también por Pedro Sánchez de una manera inédita en democracia, ¿no? No solo por la presencia ahí de Cándido Conde Pumpido, que creo que es el presidente menos neutral de la historia del Tribunal Constitucional, sino por la presencia de un exministro de Justicia entre los magistrados, un ex alto cargo de Moncloa, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que está absolutamente pervertido el sistema y contra eso, ¿qué haces? O sea, es que la frustración y la indefensión es brutal, porque trabajan con la apariencia de legalidad. Si tú te opones a eso, parece que eres tú el que estás en contra de las leyes y de la propia Constitución, ¿no? Claro, esa es la trampa. Entonces, ¿qué haces contra eso? Claro, solo queda el Supremo, efectivamente. Por eso pero por encima del Supremo está el Constitucional, para mandarle la plana. Entonces, por eso es tiene que dificilísimo. llegar a renovar el Consejo General de Poder Judicial. Se tiene que Claro, llegar. a toda costa. Mientras Pero este gobierno... Pero perdona, no solo por el Consejo, sino porque ese Consejo nuevo tendría que nombrar a 100 jueces que están pendientes de renovación, desde una audiencia provincial a un juzgado donde seguro que hay algún chollete de las... Pero yo lo dije aquí hace mucho tiempo, Vicente, si te acuerdas, yo le dije aquí que la estrategia del Partido Socialista, te estoy hablando igual de hace más de 1 año, 2 años, que primero era colonizar las instituciones y sobre todo el Poder Judicial para que cuando emitieran dictámenes y sentencias sobre actos políticos y legislativos del Partido Socialista, del gobierno, de sus aliados, la gente no pudiera decir que es inconstitucional porque, claro, lo ha avalado el propio Tribunal Constitucional. Claro, ¿a quién obedece el Tribunal Constitucional como a quién obedece la Fiscalía? Es decir, antes que todo eso, es decir, antes de todas las tropelías que ha hecho Sánchez, primero ha sido comprar a la población, comprar a los medios y a la población. Una vez ha hecho eso, ha sido asaltar las instituciones, las públicas y las no públicas, la separación de poderes. Y cuando ya lo tiene todo eso, actúa ilegal, inmoral e ilegítimamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando hay sentencias se dicen, es constitucional lo que ha hecho este gobierno, aunque no lo sea, pues claro, el gobierno dice, oiga, ¿cómo no va a ser constitucional si lo dice el Tribunal Constitucional? ¿Cómo no va a ser legal si lo dicen los jueces? Claro, jueces que tú has colocado, que tú has controlado, que tú has pervertido y que tú manejas. Esa ha sido la estrategia de Sánchez. Entonces,
Claro, ahora no le puedes negar verosimilitud ni veracidad a lo que está diciendo porque hay una sentencia que lo dice. Entonces, solo nos queda el Supremo para que este país no sea Venezuela. Es así. Pues veremos en qué acaba esto, porque efectivamente son palabras mayores, conflicto institucional entre el Congreso y el Senado, y veremos evidentemente en qué acaba, de qué forma se juegan los tiempos. El jueves sabremos si Puigdemont se presenta o no. Aquí en OK Diario estamos contando que sí se va a presentar a las elecciones, pero que no se plantará en España antes de los comicios del 12 de mayo, sino que lo haría antes de la investidura. Bueno, veremos en qué acaba todo esto, si es que acaba. Benjamín y Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, a vosotros, Benja. un placer. Un abrazo para los dos, hasta luego. Y gracias también a ustedes por vernos.